su Biblia juntamente conmigo al Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo 24. La palabra de Dios nos dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Volvemos a leer el mismo versículo 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Pastor Salomón, con usted esta ponencia. Gracias, mi hermano, gracias. Bueno, pues este pasaje que tú has dado lectura es uno de los pasajes de Lucas 21 del discurso del Olivete, muy, pero muy trascendentes, de vital importancia, porque presentan como señal de que es no solamente Israel, lugar en donde el Señor Jesucristo se encontraba predicando este sermón. De hecho, en la parte donde él se encontraba, en el Monte de los Olivos, desde el frente se podía divisar la Jerusalén en el monte que precisamente se estaba, lo tenía enfrente, no solamente el monte, tenía enfrente también el templo. Por lo tanto, esa es una profecía muy especial, muy emotiva, o sea, tenía muchos elementos emocionales esta profecía, porque está demostrando precisamente que Israel o Jerusalén y el templo iban a jugar una parte súper importante en todo esto de las profecías del final de los tiempos, pero que nosotros podríamos estar seguros de que algo grande está aconteciendo cuando viéramos dentro de todo eso, cuando viéramos precisamente a lo que podríamos llamar las potencias de los cielos, las potencias humanas, las potencias políticas girando en torno a Jerusalén, a Israel. Esa profecía de que Jerusalén será hollada por los gentiles en plural, o por las naciones, o por los pueblos, tuvo cumplimiento después, inmediatamente 40 años después de que el Señor se va, en el sentido de la destrucción del templo. Pero ya desde el nacimiento del Señor Jesucristo, una de las naciones gentiles que se estaba enseñoreando de Jerusalén, o sea, de Israel y de esa nación Israel, bueno, es precisamente Roma, que es uno de los imperios que vamos a hablar. Pero hay algo interesante también que debemos de saber, que después de Roma hubo una serie de invasiones sobre Jerusalén que no cesó de venir sobre Jerusalén uno tras otro. El imperio o potencia mundial, que tal vez sería un poquito más específico, para no decir imperio, porque imperios mundiales como tales solamente ha llegado hasta Roma. Después han surgido otros, pero que no son considerados como imperios mundiales como tales, aunque han sido poderosos en su momento, y se han enfocado para dominar Jerusalén. O sea, todos los que tienen su relación con Jerusalén van a ser naciones importantes, y que podríamos ver cómo va siendo hollado y pisoteado Jerusalén por todos los diversos ataques que ha tenido este pueblo. Y podríamos hablar y podríamos decir que va desde lo que son después del Imperio Romano, viene también los musulmanes que invadieron, incluso ya la destrucción y el levantamiento de un nuevo templo, que es el templo de musulmán, la mezquita que levanta Omar, uno de los principales califas en Jerusalén, pues también viene a representar un elemento importante. Después vinieron otras invasiones, las cruzadas,
toda esa historia que ha venido. Mira, Jerusalén no se ha podido levantar hasta llegar el Imperio Otomano, que prácticamente al inicio del siglo pasado es expulsado por los ingleses, quienes establecen en Jerusalén prácticamente una especie de colonia que pues prácticamente van a ir cediendo posteriormente hasta 1948. Así que encontramos cómo vienen esa serie de situaciones, pero algo tremendo se dio después de 1948. Jerusalén seguía siendo ocupado como un territorio invadido prácticamente allá por los egipcios como por los árabes, quienes habían ocupado parte de ese territorio. Y bueno, pues empieza una serie de guerras que van a desembocar hasta el 7 de junio de 1967, después de la Guerra de los 6 días, cuando de nuevo se ocupa Jerusalén. Y esto empieza a ponerse todos los focos y la atención en Jerusalén. Ya prácticamente ocupan la parte occidental de Jerusalén y queda el este de la parte de Jerusalén ocupada precisamente por los musulmanes. Así que Jerusalén dividida desde entonces, pero todavía no está siendo totalmente ocupada. ¿Qué es lo que se está preparando el escenario? El escenario está preparando para lo que el pasaje dice: y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta, que la palabra gentiles allá quiere decir las naciones. Eso es lo que significa, y está hablando, o sea, dando referencia a las naciones que fueron prácticamente profetizadas por el libro de Daniel. Todos los que conocen la historia del libro de Daniel saben correctamente que Daniel profetizó en el capítulo 7. Hay dos momentos que me gustaría hablar de estos dos, que son el sueño de Nabucodonosor del capítulo 2 y la visión de Daniel del capítulo 7. Prácticamente son paralelas, son visiones paralelas, porque uno es un sueño en realidad. El Nabucodonosor es un sueño. El del capítulo 7 no es precisamente un sueño, sino que es una visión. Son dos cosas diferentes. En el caso del sueño, que a través del cual Dios le habla a un personaje que inclusive, aunque no era cristiano, pero pues Dios le habló a través de un sueño. Y en el caso de una visión, Dios le muestra prácticamente a uno de sus siervos qué iba a acontecer, y el sueño que Nabucodonosor recibe de parte de Dios también es la perspectiva humana de los imperios, es decir, cómo los hombres ven los imperios mundiales. Pero el capítulo 7 es la perspectiva de Dios de los imperios, cómo Dios mira los imperios. Y en el capítulo 2 del sueño de Nabucodonosor, entonces, cómo los hombres miran un imperio mundial, una potencia mundial. Lo miran como una gloria, lo miran como algo sublime, como algo poderoso, como una gran imagen que nadie puede derribar, que está de pie y en sus pies se establece, como vamos a ver en unos momentos, y que esa gran imagen que prácticamente tiene rating, que es una imagen que tiene pues prácticamente una buena aceptación ante el mundo, poderío, imponencia, todos los elementos que quieras poner de una imagen. Así los hombres ven los imperios mundiales. Pero el capítulo 7, Dios le muestra a Daniel cómo él está mirando los imperios. ¿Y sabes cómo los ve Dios? No como una imagen. Dios los ve como bestias, que cada uno está jalando, como estas elecciones, no, estaban hablando de las elecciones precisamente. ¿Y qué están peleando? Están peleando el poder. Están peleando el poder, y esto se va a dar hasta el tiempo del fin, y lo voy a hacer como una comparación de lo que se está dando. Se están peleando el poder, y estas bestias
una a otra se reemplaza y se devora mutuamente, es decir, una tras otra. Son imperios sucesivos porque una devora a la otra y mata o aplasta, dependiendo qué tipo de bestia es la que sea. Y así son los hombres, peleando un poder como bestias salvajes. Qué tremenda la enseñanza de la visión de Daniel capítulo 7. Entonces, capítulo 2, vamos a entrar primero al capítulo 2, que me gustaría que me acompañen, aunque ustedes ya conocen la historia anterior, que los imperios mundiales que son Grecia, Medo-Persia, perdón, primero es Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Son 4 imperios mundiales que se mencionan en las 2 visiones. Vuelvo a reiterar, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Son 4 imperios de los que voy a estar hablando. Solamente me voy a enfatizar o enfocar en el 4º imperio mundial para que podamos nosotros concentrarnos allí y entender cómo era necesario que Jerusalén sea hollada por los gentiles o las naciones gentiles o los imperios gentiles, que eso es lo que significa ya. El tiempo de los gentiles es todo el periodo que se les da a estos gentiles para dominar Jerusalén. Es precisamente eso lo que se llama el tiempo de los gentiles, es el periodo de gobierno de las potencias gentiles sobre Jerusalén, y esto es lo que significa el tiempo de los gentiles. Vamos, o sea, que tienen poco tiempo. Vamos, en Daniel capítulo 2 comenzamos. Es una visión que trata de qué. Daniel capítulo 2, versículo 28. Me gustaría que vayamos a ver primeramente el sueño de Nabucodonosor. Ustedes ya saben de ese sueño, no voy a contar toda la historia del sueño que él tuvo y que de alguna forma estuvo buscando interpretación y nadie pudo interpretarle porque él estaba diciendo, bueno, pues yo quiero que me digan qué soñé para que yo sepa que ustedes tienen la capacidad de interpretarme, porque bueno, es fácil que yo les diga mi sueño y ustedes me inventen cualquier cosa. No, yo quiero que ustedes me digan como prueba. Vean que si no es un rey astuto, por lo menos tonto no era, ¿no? Hoy con mucha gente que viene a buscar interpretaciones de sueños, pero realmente este hombre que tal vez no les creía mucho a esos falsos y mentirosos y demás adivinos, pero les dijo, bueno, pues si ustedes dicen que tienen capacidad para interpretar, primero díganme ustedes qué soñé. Si ustedes me dicen que soñé, bueno, pues entonces les voy a creer. Pero si no me dicen, esto saben que me llama la atención, que es ser, porque creo que esa actitud de este rey pagano debe de servirnos un poquito, los creyentes seamos un poquito más abusados, como que de pronto viene cualquier persona y se llama profeta y nos atemoriza. O sea, vamos a ser un poquito más listos nosotros. Si este rey pagano fue listo y dijo, a ver, muy bien, vamos a probarte, porque es bíblico, dice, examinad las profecías. O sea, no podemos irnos por cualquiera que venga y que nos diga, no, vamos a poner evidencias. Creemos en las profecías, pero vamos a ver las evidencias bíblicas, si es o no es de Dios. Bueno, ustedes díganme qué soñé. Si usted tiene la capacidad de decirme qué soñé, ustedes van a poder interpretar. Pues usted no me dicen qué soñé, quiere decir que son charlatanes. Fíjate que ese rey se puso muy vivo, muy listo. Así que hay que estar vivos en la jugada para que no cualquiera venga a chamaquearnos y de pronto que ya recibieron, como veíamos antier, ¿no? Algunos hasta por revelación, porque no está en la Biblia, que ya recibieron cómo se debe pronunciar el nombre de Jesús en hebreo y ya lo recibieron por revelación, porque como no está en los escritos antiguos, ya lo recibieron por revelación. Es interesante cómo reaccionan estos grupos. Pero bueno, Daniel 2:28 dice así, de esta manera. Pero hay un Dios en los cielos, dijo Daniel, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has recibido en tu cama, y le declaró cuál era la visión. Ahora, ¿qué quiere decir lo postrero de los tiempos? Bueno, la interpretación entonces de la estatua de Nabucodonosor, que es lo que él le dijo Daniel que soñó,
prácticamente es la interpretación de los postreros días o los tiempos de los gentiles. Este periodo es una referencia primaria a este tiempo que inicia prácticamente su curso con el primer imperio mundial y primordialmente refleja que se está en los postreros tiempos con la aparición del Mesías. O sea, cuando el Mesías aparezca, va a aparecer dentro de los postreros tiempos. Pero esos postreros tiempos iban a comenzar cuando la visión que recibe Daniel comience a cumplirse. ¿Y cuándo iba a comenzar a cumplirse? Con el surgimiento del imperio babilónico, con el primer rey que es Nabucodonosor. En específico, entonces, se refiere al futuro, los posteriores tiempos, de los tratos de Dios con la humanidad consumados y concluidos en la época de la segunda venida de Cristo y el Mesías para establecer su reino mesiánico. Pero iba a abarcar todo ese periodo de tiempo. En Daniel 10:14 tiene su equivalencia, Daniel 10:14, en lo que se llama los postreros tiempos. O sea, estamos diciendo que toda esta visión iba a ser para los postreros tiempos. 10:14 dice de esa manera: he venido para hacerte saber lo que ha de venir en los postreros días, porque la visión es para esos días. Le dijeron a Daniel, las visiones de los gentiles que recibe es para los postreros días. Y la consumación de esos postreros días se da en el tiempo final, previos al establecimiento del reino mesiánico, con un periodo que dijimos al inicio, que es los ayes mesiánicos o el tiempo de angustia para Jacob. Así que, pues comenzamos explicando que esta imagen que él vio abarca todo el periodo llamado los postreros de los tiempos y se va hasta el final de esos postreros tiempos. Ya en Daniel 11:36 al 45, en esos postreros tiempos, en la parte final, va a surgir un personaje del cual se le llama el hombre de rostro fiero. Y en ese 11 capítulo 36 al 45 se menciona que los postreros tiempos de esa visión, escuchen bien eso, de la visión de la estatua, no culminan con la primera venida de Cristo, sino que la visión de la estatua culminará en la segunda venida de Cristo. Y precisamente en el 11:36 habla que al final de esos postreros tiempos va a surgir un personaje en 11:36 de un rey. El rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hará maravilla y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Es decir, cuando la ira, que es el último periodo de tiempo con el que culmina los postreros tiempos, el postrero de los tiempos, entonces en ese periodo va a surgir este que se llama el hombre de rostro fiero. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará Dios alguno, porque sobre todo Dios se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de la fortaleza, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra, etcétera. Ustedes van a ver a este personaje que termina hablando el capítulo 11, y luego cuando llega el capítulo 12 va diciendo que ese es el tiempo de angustia que va a surgir cuando surja este personaje al final, que acabe lo que se llama los postreros de los tiempos. Bueno, y así podemos decir que, habiéndole ya declarado la situación de los primeros días de los gentiles con Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, ahora Daniel se enfoca a hablar de la última parte de
de esa imagen, enfocándose en los pies, porque cada una de las partes de la imagen, que es la cabeza de oro, los pechos de plata, luego de aquí en la parte de los muslos de bronce y posteriormente ya en los pies de barro cocido con hierro. Y eso es interesante ver cómo se va degradando el material de cada uno de las representaciones de esos imperios, pero que se concentra en aquello que sostiene la imagen. ¿Qué es lo que sostiene la imagen? Precisamente los pies. Daniel se enfoca en la última parte para hablar los detalles que están en los pies en el fin de los tiempos de los gentiles. Es decir, no va a detallar completamente todo lo que va a pasar con el imperio babilónico, Medo-Persia, Grecia, solo panoramas generales y el imperio romano, sino que se va a concentrar en la última parte, el último periodo de ese cuarto imperio. Y entonces es interesante que la procesión de estos 4 grandes imperios, su destrucción y sucesión es el quinto imperio que va a surgir, que es el reino de Dios. ¿Cuál es el quinto imperio? El reino de Dios. Solo hay 4 imperios mundiales, pero el quinto imperio es el reino de Dios, que viene a ser representado como una piedra que fue cortada no por mano. Así que bueno, aunque la frase que se llama postreros días incluye eventos que ya pertenecen a la historia desde Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, pero se está vislumbrando el establecimiento de un futuro reino mesiánico que sucede dentro de los postreros de los tiempos. Y ese quinto imperio es representado por una piedra que destruye, demuele, hace añicos, lo muele por completo a esa imagen, muele totalmente la imagen en los pies, y esa piedra no cortada por mano que ve Daniel precisamente es lo que le conocemos como el reino de Dios, el reino mesiánico. La piedra fue cortada sobrenaturalmente y golpeó a la estatua, ¿dónde? En los pies. En los pies, cuando le golpean a los pies, toda la estatua se derriba. Es una estatua que parecía que jamás iba a caer, pero esa estatua es derribada hacia la tierra, provoca su caída, pero no solamente su caída, este coloso fue desintegrado, molido, y el polvo fue dado, prácticamente se lo llevó por el tamo del viento. Fue desmenuzado. La palabra desmenuzó en el hebreo es hadeket, del cual se deriva kedat, que quiere decir fue triturado, molido, golpeado hasta reducirlo en pequeños pedazos y polvo. De allá que algunas, interesante, porque mira, si esa imagen era barro cocido con hierro, y después de hierro, y después también de plata y oro, que estaba al inicio en la cabeza, y fue molido completamente, la única piedra capaz de poder demolerlo tiene que ser más poderosa precisamente que el oro. Y interesante, porque el diamante, por ejemplo, es cortado con otro diamante. Es la única forma de que un diamante sea cortado es con otro diamante. Y ahí la cabeza de oro quiere decir que este reino, esa piedra que vino, es todavía más poderosa que una piedra de diamante que conozcamos, porque molió completamente hasta el oro de ese gran coloso. Es impresionante, lo hizo polvo, dice, pequeño polvo, para recordar que todos los imperios mundiales son polvo y nada más. Se usa esa expresión de desmenuzó completamente, se usa para el trillar del grano cuando se lanza en el aire para hacer volar la paja. Lo que se da a entender entonces es que el viento hizo desaparecer los metales ya triturados por esta grande piedra
poderosa que no le hizo ningún rasguño al triturar todo ese metal. Hasta el momento de la caída de la piedra, la estatua estaba prácticamente ocupando el centro del interés del sueño de Nabucodonosor. Nabucodonosor no veía más que la estatua, pero ahora quien ocupa el lugar es la piedra que fue hecha un gran monte, y la palabra monte allá significa poder o reino, y toda la tierra se convierte prácticamente, de toda la tierra se convierte en prominente este monte, de tal manera que vemos que se levanta el reino de Dios, un reino que no puede ser conmovido ni puede ser derrotado. Por eso decimos que esa estatua es derribada en los pies, que es lo que nos interesa. Así que no vamos a hablar sobre Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, sino que vamos a concentrarnos en los pies y qué es lo que está sucediendo. En Daniel 2:41 vamos a leer que dice 2:41 que de esta manera: y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte barro cocido del alfarero y en parte hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro. Escuche bien esto: habrá en él algo de la fuerza del hierro. Acuérdense que el hierro, que era prácticamente la constitución del Imperio Romano, pero aquí dice que algo de la fuerza del hierro. Es interesante lo que aquí se está mencionando, y dice: y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte débil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno al otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Esto es muy importante. Nos vamos a detener aquí porque creo que es algo súper interesante ver qué va a pasar. Todos estos imperios tuvieron oprimidos a Israel, y en especial la capital, que es Jerusalén. Entonces, ojo, porque vamos a estudiar la fase de los pies y los dedos, en parte barro cocido de alfarero y en parte de barro y en parte de hierro. Vamos a ver entonces precisamente esto que aquí se nos está diciendo. Miren, primero a mí me gustaría que veamos bien la imagen, repasemos la imagen y luego nos concentramos en los dedos. 2:29. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber qué él habría de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí se me ha revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría. El 31. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande, cuya gloria era muy sublime, y estaba de pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, ya dijimos que representa Babilonia. Su pecho y sus brazos de plata, que significa Medo-Persia. Pecho y brazos. Pecho y brazos, son dos: los medos y los persas. Su vientre y sus muslos de bronce, vientre y sus muslos de bronce, esa es Grecia. Sus piernas de hierro, y sus pies en parte hierro y en parte barro cocido, aunque las piernas van a abarcar los pies también, pero hay una diferencia, porque las piernas, que es Roma, y los pies sí es parte de ese imperio, porque tiene algo de lo que podríamos decir que es el hierro que lo conforma, pero está añadido un material más débil, que es el barro cocido. Entonces vean que la última fase es precisamente que es la última fase del imperio mismo anterior, que es el imperio romano. O sea, no es que surge un quinto imperio, el imperio del anticristo, no, es el mismo cuarto imperio, y que está contemplado porque tiene todavía el hierro del cuarto imperio, pero que en la última fase, en la última etapa, está mezclado, está más debilitado, ¿sí?
aunque aparentemente tiene el hierro, pero está más debilitado de tal manera que el barro lo convierte en algo frágil completamente y es la parte más pequeña. Entonces, vamos a estudiarlo. El barro y hierro es un reino dividido. La palabra en hebreo para dividido es peliga. Peliga quiere decir una diversidad interna. Aquí es donde me llama la atención y creo, desde mi óptica, que esta fase del imperio romano revivido, por así decir, como hemos mencionado, es precisamente una mezcla de elementos que no se pueden unir. No se pueden unir. O sea, aquí es donde entramos y yo quiero dar una respuesta. ¿Se acuerdan que hizo una pregunta por allá Mario Cortés? Y decía, bueno, aquí está el socialismo. Pues déjame sorprenderles. No solamente en este último imperio, no solamente va a estar socialismo, también va a estar el capitalismo. Fíjate, porque va a estar mezclado. O sea, no solamente va a tener un elemento, sino elementos que no como el aceite y el agua no pueden estar juntos, sino que tienen que estar separados. En esa misma manera va a ser este último imperio. O sea, tanto van a ser nacionalistas con globalistas, van a conformar este imperio. ¿Y cuándo nacionalistas y globalistas, si son sus intereses diferentes, pues esos van a conformar el último imperio mundial? Ahora, ¿qué tanta división va a haber? Una división, o sea, una diversidad que fue tanto característica del imperio romano antiguo, porque el imperio romano era fuerte como el hierro, tenía un ejército fuerte, tenía leyes bien establecidas, estructurada, una organización política prácticamente bien sólida, en este sentido que ellos van estableciéndose como imperio, pero su parte débil como el barro era la diversidad étnica de sus súbditos, y a causa de sus conceptos morales muy débiles que ella tenía, pues eso lo desplomó, no tenía fortaleza moral, y esa falta de fortaleza moral le hizo que se derrumbara. Pero no solamente eso, hay un elemento interesante en el imperio que ellos quisieron hacer, precisamente tenía que ver con el ecumenismo que ellos formaron, porque precisamente esa era la intención de todos los caminos. Usted hay una frase que dice, todos los caminos llevan a Roma. Bueno, es que ellos formaron precisamente un elemento de caminos para que puedan encontrarse todos, comunicación, y también formar un mundo unido en un ecumenismo. Pero eso precisamente, el intento de unir diferentes elementos fue su caída, porque el hierro y el barro no se unen, y trajo su debilidad. El imperio romano llegó a ser lo que, debido a la diversidad de su pueblo que lo conformaban, empezó a tener elementos débiles. Por ejemplo, en la península itálica habían latinos, habían griegos, habían estrucos, habían celtas, y todos estos de mentalidades diferentes convivían dentro del imperio romano. Eso no podía estar bien sólido, porque no iba a ser un detonante interno. Así que a medida que Roma realizaba las conquistas circunvecinas y también lejanos, los romanos se fueron entremezclando racial y culturalmente, de tal manera que las ideologías fueron mezclándose también, como el barro y el hierro. Así que es lo que engrandecía a ese imperio. Es lo mismo que estaba estableciendo la semilla de su propia destrucción, porque al incluir incluso a los bárbaros posteriormente iban a constituir su detonante. Ahora, los dedos de las piernas, prácticamente, cuando dice que las piernas, ustedes ven las piernas, que son dos piernas, esas dos piernas, ¿qué constituían las dos piernas de ese imperio? Las dos piernas, que son elementos largos incluso, porque fue un imperio largo, las dos piernas, eso es muy interesante que tengamos en cuenta. Las dos piernas estaban constituyendo una división geográfica. ¿Por qué una división geográfica? Porque tenía dos áreas
que prácticamente estaba dentro del imperio. El occidente y el oriente, son dos piernas. Y en el oriente estaba Constantinopla, que más adelante sería Bizancio. Esa era la capital, donde también iba a establecerse lo que se llama la Iglesia Católica Ortodoxa en Oriente. Y en Occidente, que es su capital en Roma, donde se establecería la Iglesia Católica Romana. Noten bien esos dos elementos, las dos piernas, Oriente y Occidente. O sea, es un imperio que del principio su misma constitución hizo que se divida en dos piernas. Nótelo bien, Oriente y Occidente. Y en uno iba a surgir la Iglesia Católica Ortodoxa y en el otro iba a surgir la Iglesia Católica Romana, como parte de la religión de esos dos líneas del mismo imperio romano, que pues prácticamente ahí están. Los dedos de los pies, en parte hierro y en parte barro cocido, que están mencionados en 2:42 y 2:43. La palabra dedos en el hebreo es estabata. Estabata es dedos, pero ¿qué quiere decir la palabra dedos? La debilidad de esta estatua estaba en sus pies. Si querían hacer añicos a esta estatua, no le ibas a dar en la cabeza. Esa es la razón por la que el golpe no vino en la cabeza en el imperio babilónico, ni vino tampoco en los pechos de plata. No era la debilidad, no era el punto débil. El punto débil de esa estatua estaba en los pies, así que tenía que llegar el tiempo de los pies para que golpear estratégicamente a la estatua y pueda ser derribada. Entonces, lo que mantenía firme a esa estatua eran los pies, y su debilidad estaba en los pies. Es la razón por la que Daniel repite constantemente la debilidad de los pies. Así como no se mezcla el barro y el hierro, no se puede. Se está enfocando y mostrando dónde está la debilidad de esa estatua. Está en los pies y en los dedos. Lo hace constantemente Daniel para enfatizar que allí está la debilidad. Los pies con sus dedos constituidos, que sus 10 dedos, por la mezcla del hierro y el barro, representan la forma final del imperio cuarto, que es el imperio romano, que está presente al final de la edad presente que estamos viviendo, que es los tiempos del fin, que terminará en los días de esos reyes, así se dice, y en los días de esos reyes, que son los 10 dedos, son 10 reyes. Dice, y en los días de esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será conmovido. ¿Cuáles 10 reyes? Los 10 dedos de la estatua. ¿Y cuándo van a surgir esos 10 dedos de la estatua? Al final del periodo que se llama el tiempo del fin o los días del fin. Muy bien, aquí entendemos pues que la piedra es la que destruye a esa imagen y nadie más lo va a hacer. Y aquí yo lo advierto, no lo va a hacer ningún candidato, ningún presidente, sino que el que va a derribar ese orden mundial va a ser la piedra que viene desde arriba y que le pega en los pies. Los dedos de los pies, en parte hierro y en parte barro cocido, entonces que representaban allá esos 10 reyes contemporáneos, juntamente con la bestia, como vamos a ver más adelante. Ellos son los que iban a ser testigos de la aparición de esa piedra que viene del cielo. En los días de esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será conmovido, dice el 2:44. Si usted lo ve, el 2:44, en los días de esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será conmovido. En los días de esos 10 reyes. ¿Qué reyes? Todos los reyes de la imagen, no puede ser, porque Babilonia, estamos hablando de 5 siglos antes de Cristo, no puede ser 4 siglos antes de Cristo. De Grecia tampoco puede ser, Medo Persia tampoco, y Roma tampoco. Entonces, ¿cuáles reyes? ¿Alguna parte del gobierno de esos reyes? Durante el cuarto imperio llama a los gobernantes reyes. De los reyes de los reinos mundiales descritos al final de los 10 dedos, sí.
la expresión estos reyes no se refiere prácticamente a una sucesión de monarcas como el historicismo quiere hacer entender que es la interpretación de los adventistas. No, sino más bien porque ellos dicen que son los que conformaron las naciones europeas, 10 reyes sucesivos. No, no es así, sino que prácticamente todo da a entender que se refiere a 10 personajes que han de surgir simultáneamente en un tiempo escatológico y que dicha forma de gobierno va a constituir la fase final del cuarto imperio romano. Daniel 7, 24 al 27 prácticamente es un pasaje paralelo cuando se habla de las bestias y los 10 cuernos. Es un pasaje paralelo de los 10 dedos, de modo que los 10 cuernos de la cabeza de la cuarta bestia equivalen a los 10 dedos de los pies de la imagen. Y si ves a los reyes mencionados en 2:44, que aquí mencionamos, son los mismos 10 que están acompañando al cuerno pequeño durante la última fase de esa misma cuarta bestia, que es el Imperio Romano. Entonces, ¿cuál es ese reino que no será jamás conmovido? Pues en un contraste con todos los reinos humanos, será el que el Dios del cielo va a establecer, el reino mesiánico que levantará en un momento dado dentro del armazón de la historia. Aquí tenemos que hacer una diferencia con el misterio del reino de los cielos que se está dando ahora en el tiempo de gracia. ¿Por qué? Porque el misterio del reino de los cielos ahora es como una semilla. Pero este no es el misterio, este es el reino y no es como una semilla, sino que se levanta como una piedra que viene a destruir la imagen en los 10 dedos y los hace añicos y establece el reino mesiánico. Así que no confundamos lo espiritual que se da en la iglesia en forma misteriosa con lo que se va a dar cuando estos 10 reyes sean destruidos en el futuro. Eso será cuando la piedra no cortada golpea a la imagen en los pies. Quienes sugieren que se cumplió esto de los 10 reyes y en la piedra cortada en la primera venida, siendo la iglesia el reino que destruyó el imperio romano, no pueden demostrar históricamente esa afirmación, porque la iglesia no puedes demostrar en la historia que la iglesia provocó la caída del imperio romano. Ni siquiera fue la iglesia significativa para la caída del imperio romano, y lo digo con todo rigor. Los historiadores entienden que la caída del imperio romano se debió principalmente a 4 factores. Hay más factores, pero principalmente a 4, y ninguna de ellas incluye a la iglesia. Primero, el imperio romano cayó por su deterioro moral, en primer lugar. En segundo lugar, cayó por la falta de material humano. En tercer lugar, cayó por los problemas económicos que ya le venían encima al imperio romano. En cuarto lugar, cayó por la invasión de los bárbaros que vinieron sobre el imperio romano y otros factores más que provocaron su desmoronamiento, pero no fue por la iglesia. O sea, la piedra que cayó no fue la iglesia, no ha caído todavía una piedra golpeando a la imagen en los pies, no nos equivoquemos. Pero si la piedra que destruye la estatua simboliza y representa la segunda venida de Cristo y no la primera venida, entonces será Cristo mismo quien vendrá a la tierra y establecerá su reino mesiánico, mediatorio, histórico. Entonces todo cobra sentido. Si todavía esa piedra viene para destruir esa imagen en los pies, entonces podemos decir esto: al analizar esta escena a la luz del Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que realmente Cristo no vino en su primera venida para destruir al imperio romano, sino que incluso el imperio romano fue parte usado para la crucifixión del Señor Jesucristo. Por tanto, todavía no ha llegado esa piedra para destruir al imperio romano. Todavía espera. O sea, está en un periodo de espera el tiempo.
La piedra se convertirá en una montaña de pronto y catastróficamente, no de modo gradual, comenzando en la primera venida y ya empieza a desmoronarse el imperio. No, no, no. La piedra viene y catastróficamente pega en los pies y al momento se derriba la imagen y al momento es establecido el reino mesiánico. Así que esto no es la primera venida. El primer advenimiento del Señor Jesucristo, el imperio no estaba dividido como tal y no hubo 10 reyes reinando simultáneamente. Así que Cristo, si Él es la piedra, si Él es la roca, si Cristo es la roca, ¿dónde están esos 10 reyes en el imperio? Alguien, un historiador que venga a demostrarme que eso pasó en la primera venida. No sucedió, por favor. La presente edad de la iglesia tampoco constituye un reino como lo describe la profecía. Es más, la iglesia tiene un sentido más espiritual, pero no un sentido como lo está describiendo, contrastando con los reinos de este mundo. Es importante entender, pues, que es una forma, la iglesia es una forma del reino en forma de misterio, pero no equivale al reino mesiánico. El reino mesiánico todavía viene en el futuro. No es ese reino prometido en el Antiguo Testamento que Lucas 1:30 al 33 dice que el Señor va a reinar sobre la tierra como el rey prometido a Israel. No, la iglesia no es el reino, es una forma del reino en forma de misterio. Ahora, la montaña no llenará la tierra sino hasta que después que los reinos gentiles sean demolidos. Por lo tanto, yo en lo personal no veo la demolición de esos reinos. Oye, todavía ves que los hombres tienen el poder en sus manos y siguen oprimiendo al mundo. Claro que sí, lo siguen haciendo. Entonces, ¿están demolidos los reinos del mundo ahora? ¿Están demolidos? No, 1000 veces no. Por favor, veamos que todavía no se ha cumplido. Los reinos del mundo no se han demolido todavía. La imagen sigue en pie, aunque es débil, pero sigue en pie todavía. Ahora, algo importante que debemos de saber, el cristianismo no ha llenado la tierra de súbditos en tiempos del primer advenimiento, como lo menciona esta profecía, que va a haber muchos súbditos como una montaña poderosa. Daniel dice que el sueño de Nabucodonosor concierne a aquello que sucederá en los postreros de los días, es decir, en el final de los días. La palabra que ahí se utiliza es Aharit Yomayá, que quiere decir en el extremo, en la parte final, en la parte extrema del final de los últimos días, en el postrer tiempo, en la época que es la época profética, cuando ya el Mesías va a establecer su reino. Se refiere al futuro, en su conclusión de ese periodo, es decir, al futuro mesiánico del tiempo del mundo, cuando el Mesías venga a establecer su reino. A eso se refiere. La iglesia no es un monte. La iglesia no es un monte. Esto tenemos que entenderlo. Es el cuerpo de Cristo y es la esposa del Cordero, pero no es un monte. Ahora, Cristo es ahora la principal piedra del ángulo para los creyentes, según Efesios 2:20, y es una piedra de tropiezo para los incrédulos. Pero en esa edad no es una piedra, será una piedra que va a herir a los dedos de la imagen, los va a herir y va a desmenuzarlo completamente. Si la piedra es su primera venida, entonces vamos a tener que concluir que nunca hirió ni desmenuzó al reino de los gentiles en sus pies. Por lo tanto, pero si la segunda venida de Cristo es esa piedra que los va a demoler, entonces también los 10 dedos son escatológicos y van a surgir previos, antes, momentos antes, o tiempo, periodo de corto de tiempo antes de la segunda venida de Cristo, estableciendo ellos un nuevo orden mundial, el cual va a destruir Cristo en los pies y establecerá su reino. Por lo tanto, esa piedra no fue en la primera venida, sino en la segunda venida, mis queridos hermanos. Ahora, vamos a Daniel capítulo 7, porque estamos haciendo la comparación. Antes de dar ya el tiempo, el espacio para seguir comentando y abrir espacio para preguntas, vamos a Daniel capítulo 7 y analicemos ahora desde la óptica de Dios
los 10 cuernos de la cuarta bestia. Esta segunda visión no es un sueño, sino que dije que es una visión de un hombre de Dios, de prácticamente dándole Dios una visión espiritual de los reinos gentiles que actúan como bestias salvajes, como tanto los amilenialistas como los premilenialistas y los historicistas, todos coinciden en que las primeras bestias que aparecen allá representan a Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Pues todos estamos de acuerdo, excepto el significado de los 10 cuernos. Pues vamos a concentrarnos a estudiar los 10 cuernos. Pero vamos a ver Daniel capítulo 7, versículo 7. Y luego yo voy a mostrar cómo se relaciona el rapto de la iglesia con todo lo que estamos viendo. Porque eso es lo que estamos viendo, los imperios mundiales y el carpazo. Ahorita vamos a ver cómo se relaciona, pero primero tenemos que entender esto. Después de estos imperios que van surgiendo, vamos, la cuarta bestia espantosa y terrible en gran manera, dice Daniel capítulo 7, vamos a buscarlo, Daniel capítulo 7, versículo 7, y dice de la siguiente manera: después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Recuerda que ahí está el hierro de nuevo. Devoraba y desmenuzaba las obras y hollaba con sus pies, y eran muy diferentes de las bestias que vi antes que ella, y tenía 10 cuernos. Interesante, vamos a ver. Vamos a concentrarnos en este último imperio, la cuarta bestia espantosa y terrible en gran manera fuerte, que es el Imperio Romano. Miren, en el año 241 antes de Cristo, los romanos derrotaron a los cartagineses y ocuparon la isla de Sicilia. A raíz de las llamadas guerras púnicas, en el 218 antes de Cristo, las legiones romanas hicieron su entrada en España en el 202 antes de Cristo. Aníbal fue derrotado en la batalla de Sama y los romanos conquistaron Cartago, aunque aún faltaba controlar el Mediterráneo oriental. Comenzó esta conquista pues en el año 146 antes de Cristo y destruyeron la ciudad de Corintio. En el año 133 antes de Cristo, el rey Atalo III de Pérgamo, para evitar que sus descendientes peleasen, traspasó como herencias su reino a los romanos. Y en el año 63 antes de Cristo, Pompeyo ocupó lo que ya se llamaba en aquel tiempo la tierra de Israel. Y en el 30 antes de Cristo, Marco Antonio incorporó Egipto al territorio romano. Así que antes del nacimiento de Cristo, los romanos ya controlaban al mundo. Escúchelo bien, antes del nacimiento de Cristo, tan solo unos 50 años antes de Cristo, ya los romanos controlaron el mundo conocido, derrotando a los griegos. Sus líderes conquistadores eran grandes dientes de hierro que iban con el fin de extender a su imperio. Eso eran los emperadores. Y en el año después de Cristo 476, los bárbaros pusieron fin al imperio romano de Occidente, y en el año 1453 los turcos ocuparon la ciudad de Constantinopla y el imperio romano de Oriente se desintegró también. Los historiadores podrían pensar que es entonces el imperio romano dejó de existir de una vez por todas, pero Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 9 enseña que habrá un revivimiento porque lo que tiene esta bestia que tuvo una herida mortal, y la fase final del imperio romano como una proyección histórica está presentado aquí ya en una fase escatológica que todavía viene, tiene dos fases. Entonces el imperio romano tiene dos fases, una fase histórica y una fase escatológica. La fase histórica ya la hemos visto, que se dio durante los días de la primera venida y se extendió hasta su desaparición de ambos, de Oriente y Occidente.
pero todavía le falta la fase escatológica de los 10 dedos. O sea, la parte de la muñequita del pie está aquí, pero luego van a surgir los 10 dedos, que es importante. Tal vez esa profecía sobre esta bestia es la someramente mencionada por el profeta Isaías en Isaías 27:1, donde se habla del dragón que está en el mar. Esto es importante, el dragón que está en el mar. El pasaje de Isaías 27 comienza afirmando en el versículo que en el día de Jehová, que precede al reino mesiánico, él castigará 3 monstruos, dice en Isaías 27. ¿Cuáles son? El leviatán serpiente veloz, que es allá representado a Siria por su rapidez de su ejército. El leviatán serpiente tortuosa, que representa a Babilonia por la diplomacia, astucia y doblez del discurso. Y al dragón que está en el mar, que es Egipto y el Nilo. Esto es interesante en ese sentido. Puede ser una referencia a 3 bestias también mencionadas en Apocalipsis 12 y 13, o puede ser una referencia a Satanás, quien impulsa a esos imperios mundiales, y por lo tanto está demostrando que todavía se prepara el tiempo para el levantamiento de estas bestias, pero que estas bestias son utilizadas por un espíritu bestial más allá. Escuchen esto, estas bestias no se mueven por sí solas, sino que tienen un espíritu bestial del cual son impulsados por este leviatán que los ocupa, que los está prácticamente impulsando. En el 7:8 vamos entendiendo entonces que esta cuarta bestia todavía va a tener una fase escatológica. Ya tuvo una fase histórica, pero tiene una fase escatológica en los 10 cuernos. Por lo tanto, ahora tiene una herida mortal, pero su herida mortal será curada. Eso es lo que está diciendo en este pasaje. En el 7:8 nos habla de algo muy interesante. En el 7:8 dice de esta manera: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que habla grandes cosas. Este cuerno pequeño, el cuerno pequeño que está en la cabeza de la cuarta bestia, que es Roma, tiene 10 cuernos, pero el cuerno pequeño que surge de entre esos 10, cuando los 10 cuernos de la cabeza aún están en pie, es confirmado por el hecho de que este cuerno pequeño arranca a 3 de los primeros, es decir, los destroza o quita de sus puestos a 3 de ellos. O sea, hay como una especie de complot. Por eso dice que es un reino dividido, que no están unidos, y quieren hacer un complot en contra de esta bestia, y se convierte en un 8º rey porque derrota a 3. El cuerno pequeño surge entonces, y ese se llama pequeño solo en el comienzo, pero va creciendo progresivamente hasta desarraigar a 3 de ellos, y él se convierte en el 8º. Los 10 reyes no son sucesivos porque surgen entre ellos. El cuerno pequeño, allí vemos que no son sucesivos, como lo presenta el historicismo. El historicismo presenta a los 10 reyes sucesivamente, pero no son sucesivos, son contemporáneos los 10 reyes, que allá cuando dice que surge entre ellos, en el hebreo es Benegeón, está entre ellos al momento, son contemporáneos, desarraiga 3 de ellos que son sus contemporáneos. Los 10 reyes entonces no son sucesivos, sino que son contemporáneos. El cuerno pequeño surge algo después de ellos. Esto es muy interesante lo que aquí estamos viendo. ¿Por qué? Vean esto. A lo mejor es una persona, y aquí yo quiero que aprendamos a notar esto. Cuando vayan a surgir, a lo mejor surgen los cuernos, pero nadie se va a imaginar, porque ahora ustedes saben que hay muchas teorías acerca de quién va a ser el anticristo, quién puede ser el anticristo, pero es muy probable que sea la persona que menos estén estudiando ahora. ¿Por qué? Porque es un cuerno pequeño que no tiene mucho poder.
no tiene mucho poder. Es más, los otros cuernos ya están grandes cuando este pequeño va surgiendo. Véanlo bien, va surgiendo y derriba a 3 de ellos. Cuando surge como pequeño, no surge como poderoso. Así que si vamos a tener un análisis de quién es el anticristo, posible anticristo, tenemos que tomar en cuenta esto, que es una persona que en este momento aparentemente no tiene el poder porque es un cuerno pequeño, va a surgir como un cuerno pequeño, pero cuando estén grandes los demás, va surgiendo y va derribando a 3 de ellos. Entonces es interesante entender este tema. Si no fuera así, ¿cómo se explicaría que derraizó a 3 de ellos? Porque era pequeño y cuando creció los desarraigó a 3 de ellos. Tampoco es un número simbólico 10, que dice que 10, no. Como tratar de alguna manera como una especie de 10. 10 cuernos significa que en aquel reino se levantarán 10 reyes. Dentro del cuarto reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros y a 3 reyes derribará. No hay prácticamente 10 reyes en la historia reinando simultáneamente en el Imperio Romano. Hasta ahora no, nadie lo puede probar históricamente, ¿eh? Por eso es que yo digo, todavía no ha sucedido esto. Así que, ¿qué es lo que va a pasar? Esto lo que hace es que estos 10 reyes no pudieron haber cumplido en el pasado nada, porque ubicarían el tiempo de la segunda venida en el pasado, porque la segunda venida va a ser en los días de esos 10 reyes. Por lo tanto, no podemos decir que ya sucedió estos 10 reyes. Tampoco pueden simbolizar un determinado número de reyes que reinaron consecutivamente en el pasado. Y que el cuerno pequeño representa la etapa final del Imperio Romano en la que surgirá el anticristo a quien el Señor matará en su venida. Es mejor entender que los 10 cuernos existirán simultáneamente en la consumación de esta profecía que se está dando. Es decir, que los 10 cuernos representan 10 reyes que regirán de una manera simultánea en una futura reestructuración del Imperio Romano revivido, que no necesariamente tiene que abarcar solamente un área, sino que recuerden que el Imperio Romano abarca 2 áreas, abarca el oriente y abarca el occidente. Es decir, la parte donde estaba la capital en Roma y la parte donde estaba la capital en Estambul o Constantinopla. Esto es algo muy importante. El cuerno pequeño también es una persona y eso se dice porque tiene ojos como hombre. Y también entendemos que siguiendo se habla de que tiene inteligencia porque se habla de intuición, capacidad mental, se le describe allí como un demagogo porque tendrá una boca que hablaba grandes cosas, por lo tanto una persona muy elocuente, haciendo grandes promesas y declaraciones que asombrarán a la humanidad. Y eso es precisamente lo que se entiende cuando comparas Daniel 11:36 y Apocalipsis 13, cuando se habla de la bestia que sale del mar. ¿Qué les parece si damos un espacio para preguntas y luego continuamos con el análisis de Daniel capítulo 7, versículos 9 en adelante? Porque aquí es donde vamos a hablar el momento cuando surge, escuchen esto, cuando surgen estos 10 reyes, entonces al mismo momento cuando surge el cuerno pequeño, se levantan tronos. Y lo vamos a ver en Daniel capítulo 7, versículo 9 en adelante. Y aquí es donde sucede lo que se llama el rapto de la iglesia. Así que adelante, Geser. Bueno, a los hermanos que desean hacer alguna pregunta, estamos abriendo el espacio de preguntas. A los hermanos que nos están acompañando el día de hoy, pueden hacer alguna pregunta, alguna consulta sobre el tema hablado que es Harpazo y los imperios mundiales. Bueno, pastor, hay una pregunta. Yo quiero decirle, ¿resurgirá entonces el imperio romano que había en la antigüedad?
Muy bien, esa es una pregunta excelente y de acuerdo a la profecía bíblica, la parte histórica ha quedado ya en la historia, pero ha recibido el Imperio Romano una herida mortal que va a ser sanada, esa herida mortal va a ser sanada y entonces cuando resurja vuelva a surgir. Ahora, esto a mí me gustaría explicar que la parte de lo que era el Imperio Romano constituye dos áreas. Es la parte que se llama de Oriente, que abarcaba la capital en Roma, toda esa parte de Oriente, de donde surgió y dominó el catolicismo romano, y la parte que es la oriental, que la capital estaba en Constantinopla, lo que era Estambul también se llamó. Y toda esa parte que es la parte oriental abarca todo lo que eran países que posteriormente fueron dominados por el Islam o el mundo musulmán. O sea, que prácticamente estamos hablando de un territorio enorme y no solamente Europa. Eso es algo muy importante que lo entendamos, todo el territorio que abarca el Imperio Romano. O sea, que estamos en este momento, hermanos, según mi óptica, estamos en un periodo de transición, de reacomodo para el establecimiento de un nuevo orden mundial. Es decir, que el viejo orden mundial que se llamaba nuevo orden mundial está en stand-by, está muriendo, no deja de morir. Y en este momento hay un periodo de transición que consiste en un reacomodo. En cómo va a terminar este reacomodo, desde mi óptica, va a terminar en acuerdos de paz. Va a terminar en acuerdos. ¿Por qué razón va a terminar en acuerdos de paz? Porque se va a querer juntar el hierro con el barro. Se va a querer juntar naciones de diferentes ideologías, tanto de ideologías un poquito capitalistas como comunistas, como musulmanes y de tendencias un poquito más de occidente, un poco más cristianas, y todo eso se va a sumar, se va a integrar en un acuerdo para convivencia y así va a resurgir el Imperio Romano revivido, aquí mencionado en áreas, es decir, 10 áreas de dominación, 10 áreas que van a ser bien claramente mostradas y entre esas áreas va a surgir el anticristo. Así que va a haber un reacomodo, un revivimiento, una resurrección, por así decir, del cuarto imperio mundial, que es el Imperio Romano. Es correcto, Gesser. Adelante. Pastor Salomón, entonces, así como resurgirá el Imperio Romano, ¿no? También tenemos que entender también que estos personajes, estos 10 reinos que habla la Biblia, son reales. No son son reales, son personas, son gobernantes que aparecerán en el tiempo de la gran tribulación. ¿Estamos en lo correcto Sí, es que no? es correcto lo que dices. Desde el momento en que se habla de un rey, es porque tiene un reino, es decir, un territorio. Por lo tanto, el cuarto imperio mundial va a tener una etapa escatológica en el que va a haber una distribución de 10 regiones que se convertirán en reinos. Y aquí lo menciona, son monarquías. ¿Por qué van a ser monarquías? Porque allí menciona 10 reinos. Por lo tanto, se trata de reyes, es decir, que va a haber un reacomodo en el que prácticamente lo que actualmente se le llama como la Comunidad Económica Europea va a quedar en desuso y va a pasar estamos en un periodo de transición en el que se van a establecer reinos, o sea, toda esa parte se va a establecer con 10 reinos fuertes y esos reinos
van a conformar lo que se le conoce como el Imperio Romano revivido. Si son reyes, es porque serán los líderes de esos reinos. ¿Por qué sabemos que son 10 áreas? Porque se habla de 10 reinos. Y es por eso que para que sea un rey, tiene que tener un territorio, un reino. Y eso es lo que ahí nos está mencionando este pasaje. Pero ese territorio se trata de solo del imperio que va a dominar el anticristo. No todos van a estar bajo ese imperio. Habrá otras regiones que no van a estar dominadas bajo ese dominio del cuarto imperio romano revivido o escatológico. Jesús, adelante. Bueno, Pastor Salomón, yo creo que hay que continuar con el tema para que podamos entender un poco más sobre esto y agradecerle a todos los hermanos que nos están acompañando y animar a los hermanos que puedan hacer sus preguntas y también compartir este programa. Amén. Pastor Salomón, continúe. Amén. Gracias, Jesús. Bueno, pues ya estamos en Daniel capítulo 7, versículo 9 al 12. A mí me gustaría que vayamos a concentrarnos porque este es el momento cuando va a estar el imperio romano reviviendo. Ese es el momento cuando se acerca el arrebatamiento de la iglesia. Por eso dice, cuando veas la higuera y todos los árboles reverdecer, quiere decir que no solo la higuera que representa a Israel va a reverdecer y regresa a su nación y se establece como nación, sino también todos los árboles. ¿Cuáles son los demás árboles? Bueno, pues los que perecieron con el imperio romano. Esos árboles también van a reverdecer y van a formar el escenario profético para la venida del Señor Jesucristo. Daniel capítulo 7, versículo 9 al 12 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Algo bueno, Aquí hay un plural para tronos. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo, dice allá, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servía y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Y había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les habían sido prolongada la vida hasta cierto punto. Esta es prácticamente la sexta vez que Daniel usa el participio del verbo asá, que quiere decir estaba yo mirando o contemplando, que expresa una cuestión continua. Hasta ese momento había estado contemplando a las bestias en la tierra. Ahora ve tronos. Su mirada se traslada en el cielo. Y la palabra plural aquí para tronos es corsabán. Corsabán es un plural que indica una corte que entró en sesión. No es un trono, sino ve tronos. Es diferente al juicio final y es diferente al juicio de las naciones, porque no hay un trono, sino hay tronos. Vi tronos colocados en forma de un tribunal que está preparado para la celebración de un juicio, pero curiosamente que ser este juicio, algunos no se dan cuenta, sucede en el cielo, no sucede en la tierra. A diferencia del juicio de las naciones que se establece cuando se levanta el trono en Israel, en Jerusalén, a diferencia del juicio final, que es solamente un trono blanco que se levanta etéreamente, se levanta en el cosmos. Pero son tronos, vi tronos en el cielo. En el versículo 10, hay algo muy interesante en el versículo 10, 7:10, que dice de esa manera,
estamos hablando de Daniel capítulo 7, versículo 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él y millares de millares le servían. Note bien esto, millares de millares le servían. Y luego dice, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Qué está diciendo? Note bien algo importante. Mientras sucede en la tierra el cuerno pequeño, mientras en la tierra está el cuerno pequeño hablando grandes cosas, en el cielo ya se levantó un juicio y están dos grupos, que el primer grupo es el que dice millares de millares, en el hebreo es alaf de elef, que quiere decir millones le servían. Y aquí la palabra servían es una palabra que tiene que ver con una acción de asistir, de servir, pero luego hay otra palabra que dice y millones de millones. Ahí hay otro grupo. Estos son dos grupos. Uno es alaf, que son millares de millares, y otro es ribó, que quiere decir en el hebreo millones de millones. Millones de millones asistían. La palabra asistían aquí quiere decir adoraban o se ponían en pie, levantaban voz, adoraban, cantaban. Y eso es muy interesante porque vemos a un grupo que le está sirviendo y vemos a otro grupo que son de millares de millares que le están alabando. Millones de millones. Millares de millares son los ángeles. Millones de millones son humanos porque le están sirviendo. Ahora, viene mi pregunta, Gesser. Si este es un juicio, un trono o tronos, una corte celestial que se levantó en el cielo y hay ángeles que son millones de millones, alaf, que le están sirviendo, y hay humanos que está compuesto por millones de millones, ribó en hebreo. Son dos grupos, los eruditos pueden ver dos grupos claramente, y estos del segundo grupo, el término hebreo es kum, que incluye adoración o culto. Le están sirviendo, así como en el versículo 16 también aparece este mismo grupo que le está sirviendo. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de esto. Los que asistían, ahí en la misma palabra quiere decir de los que adoraban. Eso es interesante lo que allí se está diciendo. O sea que el término servir del versículo es diferente al versículo 14. En el versículo 14 dice, le fue dado dominio y gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino no será destruido. El término servir que aparece de los ángeles que asistían es diferente al servir del versículo 14, porque en el hebreo las naciones que le servían en hebreo es pelak, que es decir, ministraban para él. Y eso es lo que se está diciendo. Lo que hacen las naciones que ministraban para él es similar a lo que hacen este segundo grupo. Es decir, un grupo es de humanos y otro grupo es de ángeles. O sea, los ángeles presentes allá, es importante entender. De hecho, el versículo 27, de nuevo, el versículo 27, cuando tú lees el versículo 27 te das cuenta de esto, que el reino y el dominio y la majestad, los reinos debajo de todo el cielo, se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Y ahí el término que se utiliza para ese servir precisamente es pelak, que es una acción de humanos. Es una acción de humanos muy diferente al servicio que dan los ángeles, que es una asistencia que le dan a Dios. Pero estos lo que hacen es que incluyen la adoración y el cántico. Porque, escuchen esto, en ninguna parte de la Biblia se muestra que los ángeles canten. Se dice que declaran en otros pasajes, decían, dice, lo vamos a ver en un momento, pero estos están adorando, los ángeles están sirviendo. Note bien esa diferencia es muy importante. Hay dos grupos. ¿Qué está diciendo? Que cuando la bestia, el cuerno pequeño, resurge, ya arriba se levantó una corte celestial que está compuesta por Dios el Padre,
ángeles y también hay humanos alrededor. Los ángeles que son los millares y los millones también que son los humanos, que le servían, que le adoraban. Note bien esos dos grupos, pero esto es importante que lo entendamos. Los ángeles presentes son millares de millares, como en Apocalipsis 5:11, donde aparecen los ángeles que son millares de millares. De hecho, lo menciona Apocalipsis 5:11 porque el contexto de lo que estamos viendo está en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. No lo olviden. Ahí vamos a Sí, muy bien. Bueno, ya regresamos. Ahora sí, regresamos. Un ratito más, hermanos, hay un poquito de problemas con la señal. Mientras que el pastor Salomón regresa. Pastor Salomón. Ok, gracias, hermano. Vámonos. Los ángeles entonces presentes son millares de millares, como en Apocalipsis 5:11, una actividad del ejército angelical en la presencia de Dios, pero los millones de millones que adoran no son ángeles, sino que son humanos glorificados que adoran. Eso es lo que vio Daniel allá arriba. Y si ya son humanos glorificados, ¿de dónde surgieron estos humanos? Si ya son humanos glorificados, los que está viendo Daniel, ¿de dónde vinieron? ¿Sabe que ellos necesitaban estar allá arriba antes de que surja el cuerno pequeño para que sean parte de la corte celestial que va a enjuiciar al cuerno pequeño? ¿Cómo ve? Eso es algo impresionante lo que estamos viendo. Por tanto, la iglesia tiene que irse antes porque es parte de esos millones de millones que adoran al Señor y que son parte de testigos de esa corte celestial. Ahora, para una comprensión más clara de lo que sucede en este trono en el cielo, tenemos que estudiar el paralelo, que es Apocalipsis 4 y 5. Miren, de las 62 veces que sale en el Nuevo Testamento el vocablo trono, 47 veces son salidas del testimonio de Juan. Ya la mención de trono de Dios se hace patente justo al empezar el libro. Las cartas a las iglesias terminan con el trono, pero esta nueva visión de la tercera sección inicia en el trono de Dios. Y aquí es importante que entendamos esto, que prácticamente al empezar el libro en 1:4 aparece que el trono de Dios. Las cartas a las 7 iglesias también terminan mencionando el trono de Dios en 3:21. Y esta nueva visión de la tercera sección del libro inicia en el trono, cuando dice sube acá y ve el trono. El trono es muy interesante porque allí se ve el trono. 17 veces se menciona el trono en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis. El trono es levantado, significa que Dios ya está en el control. Esta visión se asemeja a la de Moisés, a la de Isaías, al capítulo 6, a la de Ezequiel en el capítulo 1, pero especialmente a Daniel en el capítulo 7 que estamos viendo. La escena que aparece en los capítulos 4 y capítulos 5 de Apocalipsis está claramente relacionado con Daniel capítulo 7, versículo 9 al 14 y 22 al 27. Pero Apocalipsis 4 y 5 presenta la óptica o perspectiva de la iglesia. O sea, muestra a la iglesia allí adorando. En tanto, Daniel no se ocupa tanto de describir a esos millones de millones, porque se presenta desde la óptica de Israel, desde lo que el anticristo está haciendo contra Israel en la tierra. Aunque dio una semblanza aquí del versículo 7 al 9 al 14, de una semblanza de que la bestia va a ser enjuiciada allá arriba. Por cierto, con el levantamiento de este trono de juicio, termina el trono de gracia que se levantó para la iglesia militante, iniciando así el periodo del día del Señor o la gran tribulación. La tercera parte del libro comienza en el 4:1 de Apocalipsis, cuando dice metatau o después de esto, y ahí se demuestra
la asunción del Hijo del Hombre en sus prerrogativas judiciales ya y soberanas, junto con sus santos glorificados ya. Es decir, dejó de ser en el periodo en que era el siervo y ahora va a empezar el proceso de su coronación para que venga como Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice alrededor del trono. Eso es importante entender la expresión alrededor del trono. En Apocalipsis 4 y 5 se usa mucho el término alrededor del trono. De hecho, se utiliza en 4.3, 4.6, 4.8, 5.11, 7.11 la palabra del círculo del trono, alrededor del trono, que es la palabra kuklotsen en griego, kuklotsen, que es decir, el círculo del trono. Hay 7 círculos concéntricos alrededor del trono. El primer círculo concéntrico, eso lo quiero dejar claro para que entendamos Daniel capítulo 7, lo que está pasando allá arriba y entendamos cómo está constituido el trono, según Apocalipsis. Primero está el trono de Dios, pero alrededor de ese trono de Dios hay 7 círculos concéntricos. El primer círculo es la piedra de jaspe, de brillantez, de microcristalina, de la gracia, la pureza de Dios, y representa también a la última tribu o la tribu de Benjamín. La piedra de cornalina roja de juicio y propósito redentor de Dios representa a la tribu del primogénito Rubén. El arco iris completo, semejante a esmeralda verde, simboliza, cuando digo completo, que había un arco iris que no era la mitad del arco iris, sino completo, representa la esperanza y la fidelidad de Dios a su pacto. El cuarto círculo concéntrico son los 4 seres vivientes. Después del arco iris están los 4 seres vivientes ocupando los 4 puntos cardinales del trono que no cesan de decir. Aquí hay la palabra que no es para cantar, sino de decir. Lego es la palabra griega. No cesan de decir o de relatar palabras. Eso es la palabra lego. Es dar discurso apasionado, es la palabra lego. Decían santo, 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 el que era, el que es y el que está viniendo. La traducción es cuando dice el que ha de venir, literalmente en el tiempo del griego que se presenta allá, quiere decir y el que está viniendo. Eso es importante. Entre los seres vivientes y los ancianos, porque después siguen los ancianos, los 24 ancianos, pero entre los seres vivientes y los ancianos va a aparecer en el capítulo 5, va a aparecer las 7 lámparas representativas de la plenitud del Espíritu Santo manifestado en la iglesia glorificada y el tranquilo mar de vidrio. Luego, ahí en medio de ellos, entre los seres vivientes y los 24 ancianos, va a aparecer, va a ser introducido también el Cordero con 7 cuernos, que es el único digno que tiene el derecho de reinar como el Hijo del Hombre. Ahí avanza hasta el primer círculo, es decir, a donde está el trono de Dios. Así que vemos, después de los 4 seres vivientes, vemos a los 24 ancianos y en medio de ellos vimos que ahí surge, ahí se encamina el Cordero, ahí también las 7 lámparas y ahí también el mar de vidrio. Los 24 ancianos representativos del ministerio sacerdotal de la iglesia que adoran con arpas en sus manos e incensarios. Ellos son los que cantan. Fíjate, ahí se dice y cantan de los ancianos, de los 24 ancianos, no de los seres vivientes ni de los ángeles, sino los 24 ancianos dice y cantan. La palabra es ado en el griego. Y la palabra cantan quiere decir producen sonidos variados con su voz. Esa expresión de que cantan no se dice ni de los ángeles, no se dice de los seres vivientes, sino de los 24 ancianos. Ellos son los que cantan y cantan también se canta el cántico de Moisés, un cántico nuevo, dicen 5, 8 al 10. El resto de la última parte es los
después de los 24 ancianos, dice muchos ángeles sirviendo, que decían, igual que los 4 seres vivientes, decían lego, es la palabra que se utiliza, decían al unísono 7 descripciones atribuidas al Cordero con 7 cuernos. Eso es lo que decían los ángeles sirviendo, pero no cantan. Los que cantan son los 24 ancianos y también los millares de millares. El resto de la cuádruple división de la creación se unen para dar gloria y honra al que está sentado en el trono y al Cordero. Esa es el séptimo círculo concéntrico. O sea, estos tronos de juicio aparecen simultáneamente con la aparición del cuerno pequeño. Es decir, durante el periodo de acción de la gran tribulación en este orden. Le dio el juicio a los santos y llegó el tiempo y los santos recibieron reino, dice el 22. Los juicios de Dios sobre el reino de la bestia abarca el periodo de la tribulación que vendrá sobre la tierra y que fue profetizado en el Monte de los Olivos en Mateo 24. El anciano de días que ahí aparece es el Padre, un maravilloso cuadro de la gloria de Dios omnipotente y eterno en su carácter de juez, en la dignidad de su persona y el hecho de que prácticamente presentarse con vestiduras blancas como la nieve y cabello, como una blanca lana, sugiere la idea de pureza, verdad, santidad, que son las bases de su juicio que va a derramar sobre la bestia. Su trono está en llama de fuego y las ruedas del mismo llama ardiente representan la gloria de Dios y su justicia de ese trono. Su trono es juicio y sus ruedas la universalidad de ese juicio, todo lo que va a abarcar. El juez se sentó. ¿Qué quiere decir? El juicio ha comenzado. El tribunal tomó asiento. El tribunal entró en sesión ya. O sea, cuando es llevada a la iglesia, se completa el círculo de los que van a juzgar y entonces surge al mismo tiempo en la tierra la bestia. Entonces, la atención del profeta se concentró en el sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno pequeño. El cuerno profería palabras de blasfemias contra Dios. Por esta razón, el profeta le interesaba ver cómo va a acabar este cuerno pequeño con tan palabras blasfemias que tiene. ¿Cómo va a acabar? A ver, llama la atención. ¿Qué juicio le va a caer al cuerno pequeño por esas palabrotas que está usando? Así que una confrontación entre la cuarta bestia y el anciano de días no podía continuar por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque este personaje inmediatamente le va a caer su juicio. Un personaje que desafió abiertamente a Dios, la bestia. Una confrontación de esta magnitud. De hecho, también a las otras bestias se les había quitado su dominio, pero se les había alargado por un poco de tiempo. ¿Por qué? Se les alargó la vida, porque los imperios que les siguieron incorporaron de ellos ciertos elementos, pero no así será con la bestia, porque será la última fase, no habrá quinto imperio humano. Es claro que el cuerno es la persona del anticristo, quien representa la forma ideal del imperio romano que ha sido ya reestructurado. Así que la bestia ejecutada se refiere a la cuarta visión. Este juicio ocurre al final de la gran tribulación y coincide con la venida del Señor en gloria. La frase "y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en fuego" está diciendo que hay un juicio completo y final de la bestia, y su líder, el anticristo del cuerno pequeño, desaparecerá por completo, será sin juicio. Escuchen, sin juicio más, porque ese juicio que se levantó allá arriba, ese juicio que se levantó en el cielo, de donde vamos a estar los humanos glorificados alrededor de ese trono, va a ser para enjuiciar a la bestia. Por lo tanto, ya no va a pasar a un juicio, sino que será directamente lanzado al lago de fuego, porque ya ha sido enjuiciado desde arriba. Es interesante esto, también tomarlo en cuenta, Así que, aunque el versículo 12 se refiere a la destrucción de las 3 primeras bestias de la visión, no a los cuernos, destruidas con anterioridad, pero Daniel concentra su atención en la cuarta bestia,
debido al significado especial que tiene particularmente en lo escatológico, es decir, para el tiempo del fin. Se narra en el versículo la destrucción de la cuarta bestia por razón del énfasis, porque al ser el poder con que la oposición del cuerno pequeño se opone contra Dios, vociferando y hablando maldiciones, pues constituye en su sentido el corazón de la visión. Es decir, la cuarta bestia es donde surge el cuerno pequeño. Y esto es importante entender, que las bestias anteriores eran insignificantes en comparación con la cuarta bestia, en especial por el cuerno pequeño. La frase les había sido prolongada la vida hasta un cierto tiempo se ilustra como los tres imperios anteriores fueron absorbidos el uno por el otro. Medo-Persia absorbió a Babilonia y Grecia absorbió al imperio medo-persa. Pero el imperio de la cuarta bestia es destruido completamente y catastróficamente, judicialmente, igual como fue destruido los dedos de los pies de la imagen, terminándose así el tiempo de los gentiles. En el 7:13 al 14 aparece en escena un personaje interesante. Daniel 7:13 al 14. Ya se levantó el trono, pero ¿qué pasó? Así como en el capítulo 5 de Apocalipsis, cuando dijeron, ¿quién es digno de abrir el rollo, de tomar el rollo y desatar los sellos y hacer juicio a la bestia? ¿Quién es digno? Pues nadie es digno, y vino el Cordero. Así también pasó en el 7:13 y 14. Dice así: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Ahora, aquí yo quiero dejar algo muy en claro. Este juicio se hace en el cielo, mientras en la tierra está la bestia. ¿Cómo es que dice que vino uno con las nubes del cielo? ¿De dónde vino, pues? Si vino con las nubes del cielo, quiere decir que estaba en la tierra, porque ese juicio se hizo en el cielo. Así que él, con las nubes del cielo, vino hacia el que estaba en el trono en el cielo. Quiere decir que se quitó de la tierra, de las nubes, y regresó al cielo y entró con las nubes del cielo y se acercó hacia el trono de aquel que estaba sentado, porque este juicio no es el Señor Jesucristo viniendo a la tierra, sino es el Señor Jesucristo entronizándose como rey para juzgar a la bestia. Esto es importante que lo entendamos, porque muchos se pueden confundir y pueden pensar que allí es el Señor Jesucristo que está viniendo en su segunda venida. No. Es después del rapto, el Señor entra al cielo con las nubes del cielo y se acerca hasta ese trono. Esta visión entonces es en el contexto de la segunda venida de Cristo en gloria, pero parece ser que el contexto exacto es cuando se levantó el trono de juicio en el cielo en el capítulo 4 y 5, es decir, en los días del cuerno pequeño. Ahí recibió reino, o sea, que el candidato de Dios es el Señor Jesucristo. Y la bestia, con tanto ruido que hizo sobre la tierra, no fue aprobado, sino que el que se acercó en el cielo es el que coronó, recibió el reino, regresando luego de recibir ese reino, regresó a la tierra para establecer su reino mesiánico, porque allí recibió reino en el cielo y luego regresó a la tierra para establecer su reino mesiánico. Justo en el momento de la segunda venida regresa. Si el anciano de días es el Padre que ha entregado todo el juicio al Hijo, entonces podemos decir que el Hijo del Hombre es claramente el Mesías. Y es una frase relacionada con la segunda venida de Cristo. Mesías es en su forma humana, precisamente contrastando con la visión de las bestias que está contrastando. Contrasta a las bestias con un humano. Las bestias salvajes son contrastadas con un hijo de hombre, que no es una bestia, sino que piensa correctamente y tiene un corazón de humano también. Es interesante esa expresión allí, pero no un humano caído. Aquí había sido llamado hijo en otras ocasiones, pero recibe un nombre que lo identifica totalmente con la humanidad, hijo de hombre. Este título se relaciona con su segunda venida, con su venida como redentor, anunciada desde la profecía de la simiente de la mujer,
convergiendo con la simiente de Abraham, luego en la tribu de Judá y finalmente en la línea de David y de Salomón. Así que el dominio que recibe como hijo de hombre es por su derecho como creador y soberano, pero también como Goel o redentor, porque él ha muerto, ha resucitado como hijo de hombre y tiene el derecho legal como descendencia de la mujer de Abraham y de David por el derecho redentor de haber pagado el precio. Por eso dice que es digno de abrir los sellos. Es decir, todo el mundo ya le pertenece porque lo compró con su sangre preciosa. Esa es la visión del capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, en donde se distingue al Padre del Hijo. Vino hasta el anciano de días, pero además a la naturaleza divina del Hijo, que ya es reconocida, allí es reconocida también, se suma la naturaleza humana, identificándose con la humanidad. Por lo tanto, se identifica en la naturaleza divina con el Padre y se identifica en la naturaleza humana con la humanidad. Es un hecho hermoso del Padre y del Hijo, como es referido en el Salmo 2:6. 3 cosas le son dados: dominio, que es autoridad del Señor para gobernar; gloria, que es honor o dignidad de su persona; y reino, que es Malcú, que es la organización de su gobierno. Así que el término reino aquí se está usando en todos los sentidos, espiritual y de poder reinar también como un reino eterno, igual el reino milenial o reino mesiánico. Así que el reino de Cristo no durará solo 1000 años, sino que durará después por toda la eternidad. Esto es lo que él recibió. Así que esto es lo que se está diciendo. ¿Qué se está diciendo? Que antes de que aparezca el anticristo, se va a levantar un trono para que juzgue al anticristo mientras está en vida, para que posteriormente sea lanzado al lago de fuego. Pero ese trono no se va a poder levantar sin esos humanos que también están allá arriba, que han sido glorificados, que van a estar adorando a Dios y acompañando al Cordero. Y eso se va a dar con el rapto de la iglesia. Así que, así como Satanás está preparando a su anticristo, el Espíritu Santo está preparando a su iglesia para llevársela a ser parte de la corte celestial en donde se instalará ese juicio. Así que